¿Por qué comemos mal? ¿Porque somos desobedientes? ¿Porque no somos lo suficientemente conscientes de que tenemos que alimentarnos sanos? Esta es una parte de la película. La otra parte es que nos ofrece el modelo. Y un modelo que está asentado sobre la soja, que ocupa hoy el 65% de la superficie sembrada de la Argentina, deja muy poco espacio para cualquier otra cosa. Y ese poco espacio es ocupado de manera industrial, solamente pretendiendo incrementar la renta, la ganancia, y condenándonos a malos productos alimenticios. Reitero, el 65% o más, dicen algunos este año, de la superficie sembrada en la Argentina es para soja, y la soja no se consume en este país, va a exportarse para alimentar chanchos en China. Quiere decir que, suponiendo que todo el resto de lo que se produce en el 35% de superficie restante se consume en el país, solamente eso es lo que se destina para alimentar a los 40 millones de argentinos. Así estamos, consumiendo pollos criados contra natura, consumiendo cada vez más ganado de feedlot, consumiendo tomates que parecen de madera. Conversamos con Soledad Barruti, autora de un libro que se ha convertido, precisamente por sostener esta tesis, en un bestseller, Mal Comidos. Soledad Barruti. Hambre para hoy en muchísimas personas, en muchísimas poblaciones, y va a ser más hambre para mañana cuando estos campos se vuelvan cada vez más infértiles. Normalmente se dice que una sociedad es lo que come. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que estamos comiendo? En un principio estamos siendo bastante más enfermos de lo que éramos. Somos el país con la mayor cantidad de chicos obesos menores de 5 años de América Latina. Eso es una estadística súper grave, porque los chicos obesos tienen predisposición a la obesidad en la adultez. La obesidad no es la gordura nada más, viene aparejada un montón de enfermedades acompañantes. Casi el 20% del presupuesto del Ministerio de Salud está volcado en cuestiones relacionadas a la obesidad. O sea, es un problema económico, es un problema de salud de la población. No tenemos que olvidarnos de las grandes víctimas más directas de este modelo productivo, que son las personas que están siendo fumigadas sistemáticamente por un campo tóxico. Y los que somos fumigados a distancia. Y los que somos fumigados a distancia. Que todos nosotros tenemos en nuestra sangre cantidades muy altas de agrotóxicos. Bueno, si hay algo que las personas a las que entrevisté en mi libro vienen a demostrar es que no hay un campo y una ciudad. O sea, nosotros somos el resultado de lo que ocurre en el campo una y otra vez. Las enfermedades del campo vienen a la ciudad, las enfermedades de la ciudad van al campo, y somos una única sociedad, básicamente. Somos una sociedad mundial y después somos una sociedad en Argentina de la que nos tenemos que hacer todos un poco más cargo. Estamos viendo de repente chicos fumigados, y lo vemos como si pasara realmente en Marte, y pasa acá, pasa en Chaco, pero también pasa en Los Toldos, y pasa en un montón, en cada pueblo rural que hay en nuestro país, en donde sobre los que se arrojan nada menos que 300 millones de litros de agroquímicos por año. Creo que a los productores se los condena muchas veces como sujetos, cuando lo que hay que cuestionar justamente es el modelo, no son los sujetos y sus decisiones personales. Uno no puede criticarle a una persona que tiene un tambo y que va a pérdida desde hace no sé cuántos años que no se vuelque a la soja. O sea, ahí tiene que haber un Estado presente dándole las oportunidades a esa persona para seguir produciendo alimentos, lo que pasa con el trigo ahora. O sea, somos un país que cada vez produce menos trigo y que cada vez nos va a faltar más a quienes, a nosotros, los que lo pagamos finalmente somos nosotros esto. Si uno pretende, sin llegar a ningún fundamentalismo, cuidarse en el tema de la alimentación, da la sensación de que antes podía hacerlo. ¿Ahora puede? El sistema productivo se jugó por entero en nuestro país a la intensificación y a la industrialización. Entonces, cuando vos vas a un supermercado, lo más probable es que tu carne venga de un corral de engorde, que tu pollo venga de un criadero industrial, el salmón que compras obviamente viene de granjas industriales, las frutas y verduras seguramente vienen de invernaderos. No hay una humanización productiva, hay una industrialización muy profunda
que se profundizó muchísimo, sobre todo en los últimos años, con el crecimiento de la soja, que ocupa casi el 60% de nuestras tierras cultivables. Es a la intensificación productiva, a producir mucha cantidad de alimentos en el menor espacio posible, en el menor tiempo posible. Y eso va a detrimento directo de la calidad de los alimentos. El moderno sistema de producción y de distribución de los alimentos es tremendamente contraproducente. Uno antes tenía el resguardo de que si consumía aquello que no venía envasado, aquello que era natural, que venía de un animal o de una planta, más o menos estaba protegido. Ahora ni siquiera así. Los controles dentro de este sistema productivo intensivo son bastante magros en nuestro país cuando tiene que ver con el consumo de productos alimenticios para el mercado local. Cuando tiene que ver con la exportación somos como los mejores alumnos. Por ejemplo, no hay controles dentro de los campos en el uso de agrotóxicos, no hay una ley nacional de agrotóxicos y somos un país que arroja una cantidad bestial de agroquímicos en sus campos. No hay un control, o sea, se busca una intensificación y un aumento de la producción permanente sin ver cómo se realiza ese aumento de la producción, ¿no? El premio está en el resultado numérico. La dieta hoy en día es casi un último eslabón del problema. En este problema nuestro problema es la matriz productiva que adoptamos y la estamos adoptando más que nada para producir una planta, es la soja. O sea, si bien la soja se produce para alimentar animales en cría intensiva, también se produce para generar biocombustibles. También, o sea, dentro del mismo esquema, dentro de esta misma matriz productiva de monocultivos extendidos en la tierra y de la tierra para qué se usa, tenés las explotaciones forestales. Claro. O sea, hoy en día las plantas, la producción de plantas es muy nociva, destruye ecosistemas, destruye la posibilidad de refertilizarse sí, esos suelos. La soja suelos. ya es una metáfora. Exacto, es un símbolo de época total. Y es la explicación detrás de un montón de degradaciones, no solamente ambientales, sino también sociales, culturales. Totalmente. La soja no requiere mano de obra, tenés una cantidad de personas expulsadas del campo cada vez más grande, y nuestros suelos, cada vez que un cargamento de soja se va de nuestro país hacia el exterior, se van un montón de cosas del suelo. Agua, por ejemplo. Agua, por ejemplo, y por ejemplo fósforo, y por ejemplo nitrógeno, que después se agrega en forma artificial, y ese agregado artificial del nitrógeno también genera un montón de efectos sobre la naturaleza. Estamos en un momento en donde estamos jugando al filo de la explotación productiva. Cuando vos decís estamos, sí. Estamos la Argentina, estamos América Latina con esta lógica extractivista y dependiente de la venta de commodities, estamos el mundo entero porque esa lógica extractivista depende a su vez de que exista Monsanto y Monsanto necesita de países como la Argentina. ¿Quiénes somos ese estamos? Nosotros producimos la comida para los animales en China, eso es así, o sea, el 90% de la soja se va a China para que la coman animales o para que se haga biocombustible. Ni siquiera chinos. Ni siquiera chinos, los animales que después como los chinos nos relegaron a un lugar hiperperiférico de la producción. El 70% de las tierras cultivables en el mundo son para plantar transgénicos, para darle de comer animales, cuando 25.000 niños se mueren de hambre por día. Ni hablar de lo que tiene que ver con el uso del agua, el despilfarro, que significa la erosión de la tierra, entonces la contaminación de la tierra, la contaminación del aire. Yo diría que desde el punto de vista ecológico la cría de animales para comida es un absoluto desastre. Me parece que la Argentina es un país que viene muy demorado en estas cuestiones críticas alrededor de la producción de alimentos. Es como que si uno va a hablar de alimentos siempre parece que estuviese hablando de dietas o de tendencias alimentarias y nunca de lo fundamental, que es qué es lo que estamos haciendo para producirlo. Curiosamente vos señalás que la Argentina es algo así como señera en lo que tiene que ver con la soja, y Marie-Monique Robin en el libro sobre Monsanto justamente lo que indica es que la Argentina es una especie de alumno directo de Monsanto, o sea, hemos llevado el modelo soja hasta su máxima expresión. Sí, y es increíble porque nunca nos cuestionamos desde el principio. La soja ingresó al país en el año 96, incorporando los documentos que presentaba la empresa sin siquiera traducirlos, sin atender a ninguna de las inquietudes que tenían los científicos que estaban en ese momento trabajando para el Estado, de las preguntas hiperpertinentes que podían tener. Acá se aprobó, y lo que es impresionante es que la sociedad la incorporó como algo como asemejable a la soja normal, o sea, no nos planteamos la transgénesis. No solamente eso, sino que además da la sensación,
incluso periodísticamente e incluso en aquellos medios periodísticos que quizás no tienen un interés tan marcado como sí tienen otros en el tema transgénico, que sembrar algo transgénico es mejor que sembrar algo normal. Sí, yo creo que en nuestro país tenemos como una inclinación muy grande a respetar la ciencia casi como un ente absoluto y no cuestionarlo. Si viene de un laboratorio es mejor, si lo dice un doctor en física es mejor. Y la verdad es que la ciencia es una materia cuestionable, en todo el mundo es cuestionable. Entonces, como no plantear ese tipo de interrogantes, nos vuelve una sociedad más ignorante. Cuando uno ve el acuerdo que hay entre las organizaciones científicas muchas veces y las industrias y cómo la ciencia trabaja para la industria antes que trabajar para el interés de las personas desde hace bastante tiempo, y debería ser más cuestionable, debería por lo menos atenderse los interrogantes que puede hacerse una persona normal, desde el tipo, ¿es lo mismo comer un transgénico que no comerlo? Esos interrogantes en este país nunca fueron planteados, y si fueron planteados fueron absolutamente desatendidos porque ingresaron los transgénicos como Pedro por su casa, como en ningún otro lugar del mundo. ¿Es mejor negocio tener soja que tener productos más normales, más sanos, más habituales? Y es un problema porque así como está planteada la producción a nivel mundial y con las regalías enormes que tiene la soja en el mercado financiero del mundo, es un negocio, es un buen negocio en este momento. Ahora, yo creo que para plantear si algo es un buen negocio o no, habría que plantearse si es un buen negocio hoy y si lo va a seguir siendo mañana. En nuestro país se puso el suelo como un recurso no renovable en el Plan Estratégico Agroalimentario. Ahora, el suelo siempre fue renovable en la agricultura sustentable. Que estemos tomando ya el suelo como algo no renovable indica que estamos explotándolo de una manera minera y que además eso está como avalado, permitido y reconocido. O sea, somos un país que va a absorber del suelo lo más que pueda para plantar soja, para venderla y hacerse de billetes, sin garantizar que el día de mañana esos suelos sean productivos. Sí, como si fuera petróleo. Exacto. Somos una de las regiones más fértiles que existen en todo el mundo, no hay mucho más que esto. Y estamos rematándolo, claro, en pos de una ganancia inmediata, pero que va a dejar, o sea, yo creo que realmente que esto es hambre para mañana. Es hambre para hoy en muchísimas personas, en muchísimas poblaciones, y va a ser más hambre para mañana cuando estos campos se vuelvan cada vez más infértiles. ¿Qué cosa hemos perdido a lo largo del tiempo gracias a esta cosa de que la soja ocupa todo el espacio y lo que queda es para lo indispensable, digamos? Y bueno, perdimos mucha variedad, o sea, antes había más variedades de manzanas, de duraznos, todo se jibarizó de alguna manera, o sea, para que avance la soja se talaron frutales que tardan muchísimos años en crecer, también en pescados, o sea, lo que se está haciendo, la explotación marina que se está haciendo y la explotación agrícola en general es desgarradora, porque mientras nosotros importamos salmón chileno de granjas industriales, estamos regalando nuestros mejores recursos pesqueros y las nuevas generaciones no conocen qué pescados hay en Argentina, o sea, los chicos de hoy en día no saben, lo máximo que conocen casi que es el sushi y la merluza, punto. Después ahí se terminó la cultura del pescado, ni hablar de las frutas y verduras, o sea, nos limitamos a la manzana, el tomate y la papa y la lechuga. La comida es cultura, el alimento es cultura productiva, es cultura de las personas que saben producir alimentos sanos y variados. Cuanto más como saberes hay alrededor de las producciones, más variadas son. O sea, mientras esta batalla se está librando en el campo, a las cocinas lo que llega es el resultado de esa batalla, una simplificación absoluta en donde cada vez hay menos cosas. ¿Y qué viene a llenar el espacio vacío que deja esa falta de productos? La industria alimentaria de productos envasados, de productos elaborados, que son básicamente los grandes responsables de las enfermedades alrededor de los alimentos, el cáncer, muchos cánceres, la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Todo eso viene como de esta industria avasallante que pareciera que lo ocupa todo, ¿no? Ese ocupar todo que tiene hoy la soja como modelo, no solamente la soja como poroto, nos deja solo como alternativa al orgánico y no conduce además a que lo orgánico se convierta en necesariamente elitista y caro, además, porque lo que tiene enfrente es avasallante. Todo el sistema conduce a que los alimentos sin químicos
sean para unos pocos o queden relegados como una periferia donde te dicen, bueno, no sé si se puede confiar en los alimentos agroecológicos porque ¿quién los certifica? Nos volvimos tan raros como sociedad casi mundial, planetaria, en donde lo natural es certificado, o sea, vos tenés que decir que algo no tiene químicos. Lo natural es excepcional. Es excepcional permanentemente y es algo a lo que solo pueden acceder pocas personas. Ahora en nuestro país se pretende certificar la carne de pasto. Es una canallada certificar la carne de pasto en un país en donde siempre hubo carne de pasto. Lo excepcional debiera ser el feedlot y que las personas que quieran comer feedlot vayan y lo compren y que el productor de feedlot pague esa certificación. Nosotros deberíamos reclamar como sociedad saber qué es lo que estamos comiendo, sin que eso sea un costo para nosotros. Las empresas lo que dicen es que si ellos ponen un cartelito, ese cartelito de alguna manera tiene una connotación negativa que haría que el consumidor no lo eligiera. O sea, ya saben en definitiva que uno, si le dan la opción, no lo elegiría y entonces deciden engañarnos, deciden no decirlo. Para que no es elección. Exacto, y nosotros decidimos entre todos en una especie de acuerdo medio raro no pedirlo y no ser activos en eso. El gran problema que tenemos en este momento es que estamos un poco solos frente a todo eso como sociedad. Tenemos un Estado que está casi en una sociedad con las grandes corporaciones, que no interfiere, que no intercede y que cuando lo hace para darle la razón a las corporaciones en su avanzada. Bueno, porque es un modelo, porque Exacto. no es una casualidad. No, hay un modelo productivo que está absolutamente puesto, validado, volcado en el Plan Estratégico Agroalimentario, que es profundizar en esto, ¿no? Cada vez más granos, cada vez menos comida, cada vez menos personas trabajando en el campo, cada vez menos productores y cada vez más personas dependiendo de este modelo para vivir siendo socialmente inactivos, que eso también es muy grave. El problema es que uno puede alimentarse mal porque no tiene la conciencia o la disciplina suficiente. El problema es cuando uno está obligado a alimentarse mal porque no encuentra alimentos de categoría, alimentos de calidad. En la Argentina, el granero del mundo, hace mucho tiempo. Este programa se llama Contaminación Cero. Gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida natural. Pero nos dan alimentos sintéticos